Gracias y muy buenos días. ¿Qué le dijo un caficultor a otro caficultor? Vamos al grano. Y como solo tengo 15 minutos, perdón, pero voy a tener que ir al grano. Y podemos pasar a la primera gráfica que tengo ahí. Yo quise así hacer a la carrera, sin ser pedagogo, si me falta algo ahí me disculpan, pero quise hacer como un modelito ideal de lo que yo creía anoche, que podía ser los elementos para un modelo ideal de la educación. ¿Y saben una cosa? Para mí, en el centro debe estar el estudiante. Pero ese estudiante tiene que recibir educación. Y eso hay responsables de darle la educación. Pero un estudiante que no tiene salud, ¿cómo puede estudiar? Un estudiante que no tiene seguridad para ir de su casa a la escuela o de la escuela a su casa, ¿cómo puede estudiar? Un estudiante que no le dan valores, que no le enseñan que estudiar duro es importante, que aprender mucho le va a servir. Si no le enseñan, ¿por qué va a estudiar? Ay, solo es para molestarlo, entonces, que lo hacemos estudiar. Un cipote que en el siglo XXI no recibe tecnología, es un analfabeta del siglo XXI. Entonces, coincido con lo que dijeron antes, la educación es tarea de un montón, no solamente de los profesores. Y entonces, fíjense, la escuela, la iglesia, la familia, los puse en el segundo círculo como los actores más cercanos que deberían de ser a ese muchacho. Y después, en un círculo posterior, hay otros actores importantísimos, pero que me pareció a mí que son como secundarios en ese proceso. El gobierno, pero está detrás del Ministerio de Educación, no es que no es importante. La sociedad, el entorno ambiental. Yo creo que los cipotes que están respirando humo en Tegucigalpa ahorita, esas no son buenas condiciones. Se enferman de las vías respiratorias y es un poco difícil que estudien cuando están enfermos. Entonces, el tema, sí es cierto, es bien complicado, intervienen un montón y eso implica que debería de haber una coordinación de todos en función de un esfuerzo común, teniendo al estudiante como centro. ¿Está sucediendo eso en la realidad de Honduras ahorita? Yo creo que no. Pasamos a la siguiente lámina. Y como esta intervención la vine a hacer a título personal, creo que me atrevo a decir lo que me dé la gana y ser irreverente con absolutamente todos, y pido disculpas por ello. Es por mi amor a los niños. ¿Quién está en el centro de la realidad de Honduras ahorita? Me parece a mí que no es el niño. Son los políticos y los profesores. ¿Enfrascados en qué? En una tensa relación que yo le llamaría de amor y de odio. De amor cuando hay pisto de por medio, de odio cuando no hay pisto de por medio. Y entonces, en un segundo círculo, ¿qué ubico allí? En esos cuadros rojos y en esos espacios azules. La quiebra del INPREMA, los colegios magisteriales peleando por lo suyo, el Ministerio de Educación, si es que tiene algún rol protagónico o es víctima de las luchas de intereses de los sectores. Los partidos políticos, que ya antes mencionaron bastante cómo tienen una incidencia bien fuerte en este asunto. Y dejé un símbolo interrogante ahí por cualquier otro que se me haya olvidado, que a lo mejor usted puede sugerir. Ajá, pero además ahí está el gobierno central, detrás del Ministerio de Educación, está el socialismo del siglo XXI, que sí tiene un papel protagónico, jugando, importantísimo a nivel geopolítico en Honduras, en los esquemas de lucha de poder, de expansionismo del siglo XXI en el resto de América Latina, donde ellos quisieran expandir su movimiento, y tiene que ver Hugo Chávez, Mel Zelaya, el AMBA, la resistencia, y juegan un papel importantísimo a través del premio magisterial y a través de otras organizaciones que dentro del país les son pertinentes a ellos para su estrategia. Y la prensa nacional y la internacional, que hace uso de estas cosas, que magnifica definitivamente lo malo de todo esto. ¿Por qué? Porque es buen negocio para la prensa vender escándalos. Nuestros problemas nacionales son usados para que otros hagan dinero con ellos. Y eso me parece a mí que forma el entorno de la crisis. Pero no he terminado de explicar mi gráfico, mi mapa de actores. Miren ese montón de satélites que quedaron volando allá afuera como si fueran lunas gravitando alrededor de la Tierra. ¿Dónde están los valores de los involucrados? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la salud? La tecnología.
La sociedad civil, ¿dónde está? Se oye a gritos, como decía Gandhi, el silencio de todos nosotros. La familia, que le regaló a la escuela la responsabilidad de educar a los hijos desde hace muchos años. Ahí lo mando a la escuela para que me lo eduquen. Ajá. ¿Y la parte de la familia dónde está? ¿Y dónde está el estudiante? No lo veo. No está presente en este problema. Y es la principal víctima. Y créanme una cosa, la principal víctima detrás de ese estudiante no es solo él, son tus hijos también, tus nietos y los míos. Cuando ese muchacho no reciba la educación que debe de recibir, cuando solo sepa cargar bultos en el siglo XXI, cuando no desarrolle todo su potencial de habilidades adicionales a lo que la escuela le tenía que dar y no le dio. En el siglo XX había paradigmas como el dinero trae dinero, ¿se acuerdan? En el siglo XXI no, en el XXI es el conocimiento trae dinero. A nosotros el resto del mundo no nos está esperando. Puede ser que tenemos avances en nuestra educación, pero cuando comparamos los indicadores de Honduras con los de otros países, es ridícula la comparación y nos ubican en la cola del mundo. Pasemos a la siguiente lámina. Causas y grandes efectos también. A mí me pidieron que habláramos de lo de Freal, y anoche yo me cuestionaba y me decía, ok, pero lo que vamos a medir, que cobertura, que calidad y todas esas cosas, a lo mejor que anden mal, digamos, ok, andan mal, pero ¿son los efectos los que estoy midiendo o estoy atacando las causas del problema? Porque si tengo un dolor de cabeza y me das una Mejoral o una Panadol, se me quitó el dolor de cabeza. Pero si lo que tengo es un tumor en el cerebro y me seguís dando Mejorales, que es lo que hemos estado haciendo con el problema de la educación en este país, el tumor va a crecer. Y yo siento que ahorita tenemos ya un tumor que ha crecido mucho porque nadie tuvo el valor de hacer cirugía cuando el problema era chiquito. Porque lo que hay aquí es corrupción, una enorme corrupción. Miren lo del INPREMA, miren lo del montón de plazas que reveló el informe de Transformemos Honduras. Profesores con un montón de plazas. Aquí hay corrupción de unos y de otros. ¿Culpables? Sí, compañeros, todos somos culpables. Politización del sistema, obvia. Conformismo y acomodamiento de los maestros. Indiferencia de los padres de la familia y de la sociedad. Ideologización externa que pretende instrumentalizarnos. Desorden administrativo por el otro lado, sí, es una consecuencia de esto. Otra consecuencia es la baja calidad educativa de los alumnos. Ahí termina pegando todo. La baja productividad de los maestros, una enorme inversión en educación. No creo que es una enorme inversión en educación, creo que es una enorme inversión en los maestros. Y una insatisfacción general. Yo creo que ahorita ni los maestros, ni el gobierno, ni la sociedad, creo que nadie nos sentimos satisfechos. ¿Qué podemos hacer? Pues yo también creo, como alguien lo mencionaron antes, en un gran pacto nacional por la educación, y ojalá que no sea hasta dentro de 4 años, debería ser cuanto antes que se pudiera. Tenemos que ser positivos, los problemas también son oportunidades. Este enorme problema que no lo habíamos tenido nunca en esta dimensión, puede ser la más grande oportunidad que tenga nuestro país, justamente para empezar a resolverlo. Enmarcados en una política de Estado, que también lo mencionaron antes, con una visión país que ya tenemos, y un plan de nación que ya tenemos, con objetivos nacionales. Se pretende una Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistema consolidado de previsión social, aunque lamentablemente solo aparece una meta en la visión de nación, que es elevar la escolaridad promedio a 9 años, la meta 1.3. Realmente necesitamos mucho más que esa meta, necesitamos un plan estratégico sectorial, a mi juicio. ¿Por qué? Porque yo no quiero seguir hablando de niveles, perdonen, pedagogos, no lo digo ofensivamente, es que me preocupa que tenemos el nivel primario y el secundario integrados con el Ministerio de Educación y tenemos divorciadas a las universidades del sistema. Y durante 30 años, trabajando en 4 universidades y siendo parte de dirección de 2 universidades, 5 de ellas en total, he recibido estudiantes cada vez peor formados y con una pésima actitud. Y esos son los indicadores míos, lo que mi percepción personal me da. Cuando miro que no saben sumar en la universidad, que no saben restar,
que les pedimos hable de algo y tartamudean porque no desarrollaron la habilidad oral, y peor aún si les pido que me escriban algo porque no les entiendo la letra ni los horrores de ortografía. Esas son cosas básicas. ¿Por qué tenemos que tener un CUEN en la universidad, un año entero pretendiendo remediar en la universidad los errores de la educación secundaria y primaria? Porque lo que nos entrega la secundaria a la universidad es producto terminado para ellos, y para nosotros en la universidad es apenas la materia prima. Y con un producto de tercera categoría pretendemos en la universidad hacer grandes profesionales de primera categoría, trabajando en el siglo XXI con los estudiantes del siglo XXI, con profesores que siguen un modelo educativo del siglo XX y con escuelas e instrumentos pedagógicos del siglo XIX, ya hasta de la edad de piedra, porque tenemos niños sentados en turuncas. Entonces, un plan estratégico sectorial, y me atrevo a lanzar una locura, que para las ciudades modelo, las charter cities, se haga un modelo educativo especial. Ahí sí que sea enseñanza del siglo XXI, que vengan otras universidades y otros colegios de otros países con profesores del extranjero en una enseñanza en idioma inglés a enseñarnos a nosotros por qué razón en el resto del país no podemos tener un país modelo. Entonces, ¿cómo mejorar la eficiencia? Y ahí me perdonan que hay un par de cositas que los pedagogos saben mejor que yo que no deberían de estar en eficiencia. Pero es que como me pidieron que agarrara 4 factores, y agarré 5 y no hallaba dónde meterlas, las metí ahí. Se los confieso. Yo creo que debemos de aplicar esa nueva ley de fortalecimiento de la educación pública y participación comunitaria, los CODES, los consejos escolares, para que haya esa supervisión, para que haya ese papel de los padres de familia, para que haya ese papel de los alcaldes, de la sociedad civil, allá, en el nivel local, pero también más arriba, en el distrital y en el municipal. Pero también aprobar de una vez por todas una nueva ley general de educación. ¿Y saben cuál no? Esa que tiene 10 años de estar siendo consensuada. ¿Y saben por qué creo que no se puede llevar simplemente a los profesores a la mesa de educación para que discutamos con ellos todas las leyes? Porque esta ley, por haberla consensuado con ellos, tiene 10 años de estarse consensuando. Y yo recuerdo cuando se sometió esa ley a hoy, y esa ley ahorita es obsoleta, porque estamos en el mundo de la globalización, el planeta Tierra no nos está esperando, esa ley ya no sirve. En este momento estamos globalizados. Los indicadores que deberíamos estar viendo son los que tienen los otros países con los cuales vamos a competir. Hay que integrar a las universidades, a las empresas, en los procesos de renovación curricular. Se preguntaba, ¿quién debe de medir la educación? Pues saben una cosa, a nivel de universidades, no deberían de ser las universidades. ¿Saben quiénes miden? Los empleadores. Los que agarran a un graduado de cualquier universidad, lo entrevistan y no le dan empleo porque no sirve. Esos son los que miden. Y las universidades sí miden lo que hacen los colegios, porque le llegan allá. Y por eso propongo hacer obligatorio y riguroso, pero de manera gradual, poco a poco, el examen de admisión a todas las universidades. Eso implica gradualmente, o sea que no es que el primer año vamos a aplazar a todos los muchachos en las universidades, pero ya hay un ejemplo muy interesante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que también hace cosas positivas, no hace solo cosas malas. Y la autónoma, con su examen de admisión, ha puesto al desnudo un montón de aspectos de las deficiencias de la educación, de los colegios y de las escuelas. Siguiente, que ya me queda poco tiempo. Que se verifiquen los 200 días de clase. Y es un mínimo, y este es un asunto cuantitativo nada más, y estoy hablando de calidad. No, es que no solo se trata de que hayan 200 días, tienen que ser 200 días bien dados, sujetos al cumplimiento del currículum nacional básico. Que se establezca una jornada diaria de al menos 9 o 10 horas entre clases, investigación, tareas, estudio en la casa para el estudiante. No solo se trata de lo que ocurre dentro del aula, sino se trata de lo que ocurre en la formación del niño en todos los momentos de su vida. Este es un asunto integral. Que se modifique el servicio social que prestan los estudiantes de último año de secundaria para que vayan a ayudar a las escuelas de reforzamiento a los alumnos de primaria con bajo rendimiento académico, especialmente en primero y sexto grado.